Unidad 4, medios de prueba. En esta unidad 4 entonces vamos a mirar los medios de prueba, y como primer medio de prueba encontramos el testimonio. Este es un medio de prueba que consiste en el relato que un tercero le hace al juez sobre los conocimientos que tiene de hechos en general. Para rendir el testimonio debe ser una persona física y quien no tenga la calidad de parte en cualquiera de sus modalidades. Es decir, para que este tercero pueda rendir una declaración en el proceso, no puede ser parte dentro del mismo. Y lo que se busca es que sea una persona que estuvo en el momento de que ocurrieron los hechos o hizo parte de todo ese proceso para que pueda rendir esa declaración. Encontramos también la confesión. En materia penal, esa declaración del acusado donde narra o reconoce ser autor o partícipe de unos hechos que la ley penal describe como delitos. Entonces encontramos en materia penal cuando ese acusado o indiciado confiesa por medio de una narración de los hechos haber hecho partícipe en uno de esos delitos de los cuales se le está acusando. La confesión tiene varias clases. Encontramos la confesión simple, que es una declaración que hace una persona en la cual admite haber participado de un hecho punible. Está también la confesión calificada, que es la que hace una persona en la cual admite su participación en un hecho supuestamente punible, manifestando a la vez que operó alguno de los acontecimientos del artículo 32 del Código Penal o invoque cualquier otro motivo que modifique su grado de participación. Encontramos también la confesión procesal, que es la que se hace frente a un funcionario judicial. Puede ser simple o calificada. Se da cuando el juez o el fiscal toma una versión del imputado. Está también la confesión extraprocesal. Se hace frente a persona distinta del funcionario judicial. La confesión tiene unos requisitos y los encontramos en el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, y son los siguientes: que sea hecha ante funcionario judicial, que la persona esté asistida por un defensor, que se le informe a la persona del derecho a no declarar en contra de sí, es cuando hablamos de la no autoincriminación, y que se haga en forma consciente y libre. Es decir, que la persona no puede estar coaccionada para realizar esa declaración, tiene que hacerlo por voluntad propia. Confesión en materia civil. Es una declaración que hace una parte sobre los hechos propios, el conocimiento que tiene de hechos ajenos y que lo perjudican o favorecen a la contraparte. Como dijimos anteriormente, son esos conocimientos que tiene un tercero para poder narrar los hechos que ocurrieron en determinado proceso. Requisitos para la existencia de la confesión. Debe ser una declaración de parte. Debe tener por objeto hechos. Los hechos sobre los cuales verse deben ser favorables a la parte contraria o perjudiciales al confesante. Debe tratarse de hechos personales del confesante o sobre el conocimiento de hechos ajenos, y que sea expresa. También encontramos que tiene unos requisitos para la validez de esa confesión: que sea libre, o sea, es decir, que no exista una coacción o una obligación por parte de la persona que está rindiendo la confesión, que se cumplan las formalidades procesales. También debe existir una capacidad del confesante. Encontramos también los requisitos de la eficacia de la confesión, que es la disponibilidad objetiva del derecho y que exista una autorización legal o convencional para hacerla a nombre de otro. La retractación de la confesión en materia penal. Se acepta o no la retractación dependiendo del acervo probatorio recaudado en el proceso. Encontramos también como medio de prueba los documentos. En todo caso, capaz de representar un hecho cualquiera o una manifestación del pensamiento. Es una cosa que tiene carácter representativo. El documento como objeto es aquel que perceptible por cualquiera de los órganos de los sentidos, sujetos a las leyes de la materia y que ocupa un espacio. El documento está hecho de cualquier material que pueda representar. El documento posee dos funciones: carácter extraprocesal de naturaleza sustancial y solemne, o carácter procesal y probatorio. Encontramos también como medio de prueba la expresión judicial.
El artículo 244 del Código de Procedimiento Civil y Código de Procedimiento Penal define la inspección judicial, pero suministra los elementos para lograrla. Es la verificación o el esclarecimiento de los hechos materiales del proceso que hace el juez de personas, lugares, casas o documentos. En este medio probatorio el juez debe emplear sus propios sentidos en la apreciación de los hechos. Se podrá decretar de oficio, es decir, en cualquiera de las instancias o a petición de las partes. Cuando hablamos de en cualquiera de las instancias y decimos que puede decretarse de oficio, es que el juez lo puede hacer, puede decretar la inspección judicial. Se prohíbe comisionar para práctica de pruebas en el lugar de su sede, así como la inspección. Es decir, si el juez que está en la jurisdicción del juez no puede comisionar a otro para que realice esa inspección, la debe realizar él. Esa comisión solo se da cuando el lugar donde se va a realizar la inspección está en otro domicilio diferente al que se encuentra el juez. En materia penal, el fiscal general y sus delegados tienen competencia en todo el territorio colombiano para poder realizar esas inspecciones judiciales. ¿Cuál es la naturaleza de esa inspección? Es una prueba directa, pero de dominio de la percepción y de la actividad lógica deductiva del juez para saber ir reconociendo los distintos objetos de inspección. Es una prueba personal, la realiza directamente el juez por medio de sus sentidos. Es decir, cuando se realiza una inspección judicial, por ejemplo, en un lugar, el juez se dirige al lugar donde están ocurriendo los hechos, y él a través de sus sentidos puede entender o darse cuenta de qué fue lo que ocurrió. Objeto de la inspección. Lo constituyen los hechos que el juez puede reconocer por cualquiera de los órganos de los sentidos según su naturaleza. Solicitud, decreto y práctica de la inspección. Quien pida la inspección expresará con claridad y precisión los puntos sobre los cuales ha de versar y se pretende que se practiquen con intervención de peritos. Los puntos deben ser precisos. Los puntos deben ser precisos. El juez tiene facultad para ampliar los puntos. En el auto que decrete la inspección se señalará la hora y la fecha para iniciarla. Se designa un perito que se solicitaron o se hace por oficio. Se puede nombrar entonces para esas inspecciones un perito para que realice todo ese tema de inspección judicial, o también se puede hacer de oficio. Las etapas de la inspección. Iniciación de la diligencia. Se inicia en el despacho, el juez luego se hace traslado del personal al lugar donde se va a practicar esa inspección, y es donde realmente empieza. Si los peritos no comparecen, el juez debe reemplazarlo. Si es imposible, se debe aplazar la audiencia. Se hace entonces un examen de identificación de los hechos por el juez. El juez solo percibirá y hará juicio sobre lo que está viendo. Labor de fijación o reconstrucción. El juez podrá ordenar que se hagan planos, calcos, grabaciones, fotografías que ayuden a la reconstrucción de los hechos. La inspección de personas. El juez podrá ordenar diferentes tipos de exámenes de laboratorio o rayos X para poder hacer una inspección a una persona en caso de que se vaya a dar eso. Extensión de la diligencia a otros puntos. El juez, a petición de parte de oficio, podrá ampliar los puntos durante la inspección. Pruebas que tienen que ver con los hechos objetos de la inspección. Durante la inspección, el juez, a petición de parte de oficio, podrá recibir documentos y testimonios que se relacionen a los hechos objeto de la misma. Notificación de las providencias que se dicten en la diligencia y recurso contra ellas. Las partes quedan notificadas en el momento de la diligencia, aunque no hayan comparecido. Se deben interponer los recursos de apelación y reposición en la misma diligencia. Es decir, todas esas decisiones que se tomen durante esa diligencia son notificadas en ese mismo momento a las personas que están haciendo parte de ella, y en ese mismo momento deben interponer los recursos de reposición o apelación a que diera lugar. El acta de diligencia de la audiencia. Se realizará un acta donde se plasmará lo actuado durante la inspección. Encontramos entonces también la pericia. El dictamen pericial es un medio probatorio que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que las personas versan en la materia de que se trata. Hace para dilucidar la controversia, aporte que requiere especiales conocimientos. De la pericia se debe nombrar una persona, un perito en este caso,
ya sea técnico, científico o artístico, para que sea él quien dé un dictamen pericial sobre X o Y asunto, teniendo en cuenta que si bien el juez tiene muchos conocimientos, posiblemente necesite una persona que sea específicamente perita en ese tema para que pueda dar el dictamen pericial. Naturaleza de la pericia: es una prueba personal, es una declaración de carácter científico, técnico o artístico. El perito ocupa una posición intermedia entre el testigo y el juez. La prueba pericial: proposición de la prueba. La parte que solicite el dictamen determina los puntos que deben tratar esta. Pronunciamiento del juez sobre la prueba propuesta. El juez resolverá sobre la pertinencia y procedencia y determina los puntos sobre los cuales debe tratar la misma. Puede de oficio decretar esos puntos. Los peritos en materia penal: el cargo de perito es de obligatoria aceptación. Designación y número: deben ser expertos en asuntos de mayor cuantía, deben ser 2, y en procesos de mínima cuantía, de mínima y menor, deben ser 1. Práctica de la prueba pericial. Actividad de los peritos: examinarán conjuntamente las personas o cosas objetos del dictamen y realizarán personalmente los experimentos e investigaciones que consideren necesarios. Podrán citar conceptos, datos tomados en investigaciones de otro, pero deben emitir opiniones personales. Es decir, que esos peritos, al momento de presentar el dictamen pericial, se pueden basar en documentos realizados por otras personas, pero siempre deben emitir ese concepto personal de acuerdo al conocimiento que tienen. Informe de 3 personas: cuando los peritos están preparando el dictamen y reciben informe respecto de personas que conocen los hechos sobre los que versa el dictamen, harán constar en el acta el nombre y el domicilio del mismo. Prórroga del término para dictaminar: solo se prorrogará por una vez. Cuando los peritos son nombrados dentro de los procesos, se les da un término para que presenten sus dictamen periciales, pero este puede ser prorrogado. Forma en que se presenta el dictamen: salvo en los procesos verbales, el dictamen se rinde por escrito y debe ser claro, preciso y detallado. Debe presentarse personalmente por los peritos. Indicios: es un hecho del cual se infiere otro desconocido. Todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro. Se debe incluir en la definición de indicio las reglas de la experiencia para lograr este medio probatorio. Encontramos también la prueba anticipada, que es aquella producida en una fase o etapa anterior en aquella que ha previsto ordinariamente el procedimiento de que se trate, justificada por situaciones excepcionales. Y también encontramos la prueba trasladada, que es la que se lleva a un proceso tomándola de otro simultáneamente o anterior y puede apreciarse por reunir los requisitos de validez. Existen procesos entonces que tienen cierta relación y deben de ser valoradas dentro de otro proceso. Entonces se solicita a esa dependencia judicial que traslade ese proceso para que pueda ser valorado por el juez dentro del proceso que se encuentra en su jurisdicción. Muchas gracias.